Un granjero estaba arando su maizal cuando chocó con algo metálico. Al excavar más profundamente, se dio cuenta de que había un avión escondido bajo tierra. Al día siguiente, llegaron unos hombres trajeados y todo desapareció. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El viento que barría las llanuras de Nebraska aquella mañana traía consigo el olor húmedo de la tierra recién descongelada y el crujido de los tallos secos del maíz del año anterior, quebrándose bajo el peso del tractor. La primavera había llegado tarde otra vez, una estación gris y terca que se resistía a florecer del todo. El suelo aún estaba blando y pegajoso, de modo que el barro se adhería a las ruedas en gruesas cuerdas oscuras. John Mason se inclinó hacia adelante en el asiento, entrecerrando los ojos ante la luz pálida del amanecer. El tractor vibraba con su ritmo constante, un sonido familiar que se mezclaba con el pulso de la tierra. Más allá del límite del campo, se extendía el horizonte infinito, una línea borrosa donde el color de la tierra se fundía con el del cielo. El mundo allí era inmenso y casi silencioso, salvo por el zumbido del motor y el grito distante de algún halcón que cruzaba el aire en busca de presas invisibles. Había trabajado aquel mismo pedazo de tierra durante 20 años, primero junto a su padre y después solo. Detrás de la casa, el granero se inclinaba ligeramente hacia el sur, con la pintura roja desvanecida hasta convertirse en el color del polvo. La casa de madera, envejecida pero firme, guardaba aún el eco de las voces que una vez la habitaron. A veces, cuando el viento soplaba desde el oeste, John creía oír la risa de su esposa difunta, un sonido que flotaba entre las paredes como si la casa misma lo recordara. Ella había muerto 5 inviernos atrás, llevándose con ella la luz cálida que convertía las rutinas en vida. Desde entonces, el silencio se había convertido en su único compañero. Su hijo se había marchado a Omaha poco después, persiguiendo una vida que no olía a gasoil ni a tierra mojada. Volvía de vez en cuando, por Navidad o por culpa, y John lo observaba partir con un nudo extraño en el pecho, una mezcla de orgullo y envidia. La granja seguía siendo suya, aunque apenas diera ganancias. Las cosechas se volvían impredecibles y los precios del maíz subían y bajaban con la misma crueldad que las estaciones. Pero la tierra seguía allí, firme, y eso significaba algo. Le daba sentido a los días, un motivo para levantarse, aunque a veces sintiera que el campo se lo estaba devorando lentamente, convirtiéndolo en parte del paisaje. Cada amanecer comenzaba igual. Revisaba el combustible, ajustaba el arado, observaba el cielo para decidir si el día prometía lluvia o calma. El trabajo era duro pero honesto, sin espacio para pensamientos inútiles. Había algo reconfortante en esa repetición, en el sonido del metal cortando la tierra, en el olor del barro y del diésel. En esos momentos, John sentía que la granja y él eran una sola cosa, un ciclo que se repetía sin preguntas. Aquella mañana no parecía distinta a las otras, pero bajo la superficie de la rutina aguardaba algo que rompería la quietud de su vida, como un trueno en mitad del campo. El tractor avanzaba por la sección sur, donde el terreno era más denso y húmedo. John bajó la vista hacia las hileras recién abiertas, admirando la textura oscura del suelo. Fue entonces cuando ocurrió. Un golpe seco sacudió la máquina, un chirrido metálico que atravesó el aire como un lamento. El motor se detuvo con un jadeo, y el silencio que siguió fue tan absoluto que hasta el viento pareció detenerse. John bajó del asiento, maldiciendo en voz baja. Pensó que habría golpeado una roca, un trozo de valla vieja, quizá alguna herramienta que su padre hubiera olvidado décadas atrás. Pero cuando apartó la tierra con la punta del guante, lo que vio no tenía nada de ordinario. Debajo del barro brillaba un fragmento de metal pulido, tan liso que reflejaba la luz del amanecer, con un resplandor frío. No era hierro oxidado ni chatarra común. Era algo distinto, más limpio, más nuevo, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Se arrodilló, sacando más tierra con las manos. La superficie se extendía en una curva perfecta, sin un solo borde ni unión visible. La tocó con los nudillos y el eco que respondió fue hueco, profundo, imposible de confundir con una piedra. John se quedó inmóvil, escuchando ese sonido que parecía venir de un lugar mucho más grande que el pedazo de suelo frente a él.
Su mente buscó explicaciones racionales. Podría ser un antiguo depósito de agua, una estructura de riego enterrada, incluso los restos de un pequeño avión privado que se hubiese estrellado hacía años. Pero ninguna hipótesis encajaba. No había registro de accidentes por la zona, ni señales de fuego, ni árboles caídos. Aquel campo había sido siempre lo mismo, un trozo de mundo que no cambiaba. El sol subía lentamente cuando John decidió seguir cavando. Con cada palada, la curiosidad superaba al cansancio. El olor del barro se mezclaba con algo más. Un leve aroma metálico que se adhería a las manos y al aire. El fragmento descubierto era más grande de lo que había imaginado, y la superficie se prolongaba hacia ambos lados, desapareciendo bajo la tierra húmeda. Cuando trató de medirlo con el mango de la pala, descubrió que se extendía más allá de su alcance. Aquello no era un simple objeto. Era parte de algo mucho mayor, enterrado deliberadamente o tragado por el tiempo. Alzó la vista hacia el horizonte. El cielo tenía ese color lechoso que precede a la lluvia. Todo parecía inmóvil, salvo el viento que agitaba la hierba seca en los bordes del campo. Por un instante, John sintió que la tierra respiraba bajo sus pies. Se apartó lentamente, limpiándose las manos en los pantalones. No podía explicar lo que había encontrado, y eso lo inquietaba. Cubrió el agujero de nuevo, con movimientos torpes, casi nerviosos, como si tratara de esconder un crimen. Cuando subió al tractor, sus manos temblaban. No volvió a trabajar ese día. Aquella noche la casa se le hizo demasiado grande. El tic-tac del reloj sobre la puerta sonaba más fuerte que nunca, y el crujido de las tablas del suelo parecía venir de todas partes. Se sirvió un café, aunque ya era tarde, y se sentó frente a la ventana que daba al campo. Desde allí solo veía la oscuridad, una masa de sombra que se extendía hasta el horizonte. En algún punto de esa negrura, bajo las capas de barro y raíces, dormía el objeto que había descubierto. No sabía por qué, pero tenía la sensación de haber interrumpido algo que no debía ser perturbado. Trató de convencerse de que no era más que metal viejo, pero el pensamiento no lo dejaba en paz. Cuando finalmente se acostó, el sueño vino en fragmentos, como trozos de una película que no lograba recordar del todo. En uno de los sueños se vio de pie en medio del campo, bajo un cielo inmenso. El suelo bajo sus pies se movía, levantándose y bajando, como si algo enorme girara lentamente debajo. Escuchó un zumbido bajo, casi un suspiro metálico. Cuando miró hacia el horizonte, vio una línea de luz que atravesaba la tierra, una grieta que parecía respirar. Despertó empapado en sudor, con el corazón golpeando en el pecho. La habitación estaba a oscuras, el silencio absoluto, salvo por el gemido lejano del viento colándose por las grietas del marco. Se sentó en la cama, frotándose las sienes. Había miedo en su pecho, pero también otra cosa. Una chispa de emoción que hacía años no sentía. Algo había cambiado. Algo se había abierto dentro de él, y no podía volver a cerrarlo. Al amanecer, el aire olía a humedad y ceniza. John salió al porche con su taza de café. Frente a él, el campo parecía igual que siempre, quieto, cubierto por una fina capa de niebla, pero sabía que no era el mismo. El suelo guardaba un secreto, y ahora ese secreto le pertenecía. Observó la tierra, recordando las historias que su padre solía contarle de niño. La tierra recuerda todo lo que se le da y todo lo que se le quita. Solo espera el momento para devolverlo. Entonces no había entendido esas palabras. Ahora sí. Durante el desayuno pensó en contarle a alguien. Tal vez a Sam Harper, su vecino, que en los 70 había sido piloto de avioneta y todavía hablaba de los motores como si fueran criaturas vivas. Pero algo en su interior lo detuvo. Sentía que el hallazgo era suyo, una intimidad entre él y la tierra. Compartirlo demasiado pronto sería romper el hechizo. Terminó su café, dejó la taza en el fregadero y miró hacia el horizonte. El campo se extendía, sereno, con la promesa de otro día de trabajo. Decidió que después de alimentar al ganado y revisar la cerca volvería al sitio. No para cavar, se dijo, solo para mirar. Pero una parte más profunda de él sabía que no podría resistirse. El resto del día transcurrió con una lentitud extraña. El zumbido del tractor sonaba distinto, como si el aire vibrara de otra manera. Los sonidos cotidianos, el balido del ganado,
el roce del viento contra el granero, el chasquido del metal, parecían tener un eco invisible, una resonancia que los seguía incluso dentro de la casa. Por la tarde, cuando el sol comenzó a descender, se acercó al borde del campo. No cavó, pero se quedó largo rato de pie sobre la tierra, mirando el lugar donde había golpeado el arado. El viento soplaba bajo, cargado con el olor dulce del maíz fermentado y algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, antes de apagar las luces, John se detuvo en el umbral de la puerta y miró una última vez hacia el campo. A lo lejos, bajo el cielo de cobre del anochecer, creyó ver un destello fugaz, como si la tierra misma hubiera devuelto la luz del sol en un último suspiro. Tal vez fue su imaginación, tal vez no. Cerró la puerta y se quedó en la oscuridad, escuchando el silencio que llenaba la casa. Por primera vez en muchos años, sintió que la quietud no era descanso, sino expectativa. Algo había despertado bajo el suelo, algo que lo había estado esperando. Y él, sin saberlo, había respondido al llamado de la tierra. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que parecía disolverse con dificultad entre las colinas planas. El aire olía a barro húmedo y a maíz podrido. John Mason estaba ya en pie antes de que el primer rayo de luz se filtrara por la ventana. Había dormido poco y mal. La imagen del metal reluciente seguía en su mente como un destello imposible de borrar. Se vistió sin prisa, encendió la cafetera, y mientras esperaba, apoyó una mano en el marco de la puerta que daba al porche. La niebla cubría el campo como una manta de algodón sucio, y el silencio era tan profundo que podía oír el roce del viento contra la madera de la cerca. Aquella calma tenía algo de irreal, como si la tierra contuviera la respiración. Dejó la taza sobre la baranda sin probarla. Sabía que no podría empezar el día como cualquier otro. Había intentado convencer a su mente de que todo había sido una ilusión, un trozo de chatarra, quizá los restos oxidados de alguna maquinaria vieja. Pero el brillo que había visto, el eco hueco que resonó en el aire, no se parecían a nada que hubiera encontrado antes en sus años de trabajo. No era la primera vez que desenterraba cosas. Herraduras, botellas de vidrio soplado, pedazos de herramientas del siglo pasado. La tierra guardaba historias, y él siempre había sentido que, al ararla, las despertaba por un instante. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba del pasado. Aquello parecía algo que había esperado demasiado tiempo para ser encontrado. Tomó la pala de mango largo, la misma que había pertenecido a su padre, y caminó hacia el sur del campo. El suelo estaba blando y frío bajo las botas. El aire cortaba la piel. Cada paso lo acercaba al punto exacto donde el arado había golpeado el día anterior. No necesitó buscar mucho. La marca seguía allí, una leve hendidura en la tierra. Se arrodilló y comenzó a cavar. El sonido del metal contra el barro era rítmico, hipnótico. Cavaba con cuidado, apartando los terrones uno a uno, como si temiera herir algo vivo. A cada palada, el olor a hierro se hacía más intenso, mezclándose con el aroma dulce del suelo mojado. Tras una hora de trabajo, la pala volvió a golpear algo sólido. La superficie apareció de nuevo, tan limpia y lisa como la recordaba. La frotó con el guante y vio su propio reflejo deformado en ella. Se detuvo un momento escuchando. No había ruido alguno, solo el latido de su corazón y el leve silbido del viento en la distancia. Entonces, una sombra cruzó sobre el agujero. Levantó la cabeza y vio a Sam Harper de pie, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. «Te levantaste temprano», dijo Sam con una sonrisa cansada. No podía dormir. John se incorporó, limpiándose el sudor de la frente. «Yo tampoco», respondió. Sam se acercó al borde de la zanja, observando el brillo metálico. «¿Qué demonios es eso?», preguntó agachándose para mirar más de cerca. «No lo sé. Pensé que era una roca, pero...» John golpeó suavemente con los nudillos. El eco hueco volvió, profundo, casi musical. Sam frunció el ceño. «Eso no es una roca, ni una máquina de granja tampoco». Se arrodilló, pasó la mano por la superficie y sonrió de forma extraña. «Esto es aluminio, o alguna aleación ligera. Mira ese acabado», golpeó con el dedo. «Te apuesto lo que quieras a que es parte de un fuselaje». John lo miró, incrédulo. «¿De un avión?».
Aquí no ha caído ninguno. No necesariamente cayó. Podría haber sido enterrado. La frase quedó suspendida entre los dos, pesada, absurda. Sam seguía hablando, pero John apenas lo escuchaba. ¿Enterrar un avión? ¿Por qué alguien haría algo así? La idea era ridícula, pero cuanto más miraba la superficie, más sentido tenía. El metal estaba demasiado intacto, demasiado limpio para haber pasado décadas expuesto al aire. Ambos hombres trabajaron en silencio durante horas, ampliando la excavación. El sol subió lentamente, transformando la niebla en vapor. El sudor les corría por la espalda, mezclándose con el barro. El trozo visible del objeto crecía a medida que cavaban, revelando detalles, una línea de remaches, una leve curva, y finalmente, lo que parecía el contorno de una ventana ovalada. Sam dejó escapar un silbido. «Dios santo», susurró. «Esto no es una avioneta, es algo mucho más grande». John lo miró sin saber qué decir. En su mente, el campo que había trabajado toda su vida comenzaba a transformarse. Ya no era solo tierra fértil, era un secreto, un lugar elegido por razones que escapaban a su comprensión. El mediodía los sorprendió exhaustos. Se sentaron sobre un montón de tierra removida y bebieron agua de una cantimplora. El viento había cambiado de dirección y traía un olor metálico más fuerte. Sam encendió un cigarrillo y lo sostuvo entre los dedos largos y temblorosos. «¿Piensas avisar a alguien?», preguntó al fin. John tardó en responder. «Supongo que debería. Si es un accidente, el condado querrá saberlo». «No parece un accidente», dijo John en voz baja. «No hay restos, ni fuego, ni nada. Está entero». Sam lo miró de reojo, soltando una bocanada de humo. «Entonces no fue un accidente, fue un entierro». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. John se levantó, observando el campo a su alrededor. Todo parecía normal, inmóvil. Sin embargo, algo dentro de él se agitaba, una mezcla de curiosidad y miedo. Se despidieron al caer la tarde. Sam prometió volver al día siguiente con herramientas mejores. John se quedó solo, contemplando el agujero medio cubierto por sombras. Esa noche apenas probó bocado. Se sentó frente a su viejo ordenador portátil, buscando en los registros de la Administración Federal de Aviación, en periódicos locales, en foros de Internet. No halló nada. Ningún informe de accidente, ninguna mención de un avión desaparecido en aquella zona. La pantalla iluminaba su rostro cansado mientras el reloj avanzaba. La casa crujía con los cambios de temperatura y el viento golpeaba los postigos con insistencia. Cada sonido lo hacía mirar hacia la ventana, como si esperara ver luces moviéndose en el campo. Pasada la medianoche, cerró la computadora. El silencio era tan espeso que podía oír el zumbido de los cables eléctricos en las paredes. En ese silencio, recordó la voz de su padre contándole que la tierra a veces guarda cosas que no son suyas, pero lo hace porque nadie más puede hacerlo. Quizás eso era lo que estaba ocurriendo allí. Quizás la tierra simplemente estaba protegiendo algo del resto del mundo. Se durmió con esa idea rondando su mente, y en sus sueños volvió a encontrarse en el campo, caminando entre surcos interminables. Bajo la superficie sentía un pulso, una vibración constante. Era como si el suelo respirara, latiendo al ritmo del planeta. Y en medio de esa respiración escuchó un sonido lejano, casi imperceptible, el eco de un motor apagado hacía mucho tiempo. Despertó al amanecer con la sensación de que algo lo observaba. El aire estaba inmóvil, pesado. Se vistió, bebió el café frío de la noche anterior y salió al porche. Desde allí vio a Sam que se acercaba en su vieja camioneta, levantando una estela de polvo. El día anterior había comenzado con una casualidad. Este empezaba con un propósito. John lo sabía. El campo ya no le pertenecía del todo. Había algo bajo sus pies que no entendía, algo que no debería existir, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Cuando Sam bajó de la camioneta, traía un juego de palas nuevas, una cuerda y una linterna industrial. «Hoy vamos a descubrir qué demonios es esto», dijo con una sonrisa forzada. John asintió, aunque por dentro dudaba si realmente quería saberlo. Trabajaron sin descanso hasta pasado el mediodía. El sol se elevó alto y el calor se volvió sofocante. La tierra parecía resistirse a cada palada,
como si protegiera lo que escondía. Poco a poco, la forma del objeto se hizo más clara. Era un cuerpo metálico que se extendía hacia ambos lados del pozo, curvándose con precisión geométrica. Las líneas de remaches dibujaban patrones perfectos, y en un punto, bajo una capa de barro seco, encontraron algo que los dejó sin palabras. Una pintura desvaída, restos de un color rojo intenso, y bajo ella, una letra. Sam se agachó limpiando el borde con un trapo húmedo. «Mira esto», susurró. «Es parte de un nombre. Tal vez una matrícula». John se inclinó a mirar. El trazo curvado de la letra A era apenas visible, pero suficiente para encender una nueva oleada de preguntas. «¿Qué demonios hace esto aquí, Sam?», preguntó. Sam no respondió enseguida. Observaba la estructura con la concentración de un hombre que reconoce algo imposible. «Sea lo que sea, John, no lo enterró la naturaleza. Esto lo pusieron aquí con cuidado, y eso significa que alguien no quería que lo encontraran». El silencio que siguió fue pesado, casi físico. John sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El sol comenzó a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de cobre. Cuando guardaron las herramientas, el campo se había convertido en una mezcla de sombras y reflejos. John se despidió de Sam con un apretón de manos, pero antes de subir al tractor, miró una vez más el agujero. La superficie metálica reflejaba el último rayo de luz del día, devolviéndolo como un suspiro. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, comprendió que ya no había vuelta atrás. Había abierto una puerta y aunque no sabía a dónde conducía, la curiosidad lo había empujado a cruzarla. La tierra se había abierto y él, sin querer, había respondido a su llamado. El tercer amanecer después del hallazgo fue distinto a los anteriores. El aire había cambiado, pesado, expectante. John Mason se despertó antes de que sonara el reloj. No había dormido bien. En su mente, la imagen del fuselaje enterrado seguía latente, como una herida que no dejaba de supurar. Durante los últimos 2 días, él y Sam Harper habían cavado sin descanso, ampliando el pozo hasta revelar una superficie de metal tan amplia que ninguno de los dos podía imaginar su límite. Sam había prometido regresar esa mañana con unas herramientas de un amigo mecánico, pero cuando John salió al porche, lo que vio no fue la camioneta polvorienta de su vecino, sino un convoy de vehículos oficiales avanzando lentamente por el camino de grava. Los motores zumbaban en el aire frío del amanecer, un sonido que rompía la serenidad acostumbrada del campo. Eran 3 camionetas blancas con el emblema del condado en las puertas, seguidas de un vehículo gris más pequeño, y detrás, 2 SUV negros que no llevaban ninguna insignia visible. El corazón de John dio un salto. Se quedó inmóvil, la taza de café temblando en su mano. No había hecho más que avisar al departamento del condado, y ya habían llegado refuerzos que no parecían tener nada que ver con la oficina de obras públicas. Los vehículos se detuvieron frente al campo. De las puertas bajaron hombres con chaquetas de nylon, botas limpias y rostros que no decían nada. Uno de ellos levantó una mano en señal de saludo. John bajó los escalones del porche y se acercó, con una mezcla de ansiedad y desconfianza. El primero en hablar fue un hombre de mediana edad, con el cabello cortado, al ras y un tono de voz ensayado. «Señor Mason», dijo con una sonrisa cortés, «nos informaron que encontró algo inusual en su propiedad». John asintió con cautela. «Sí, algo metálico. Pensé que tal vez podrían identificarlo». El hombre asintió sin dejar de observar el campo. «Por supuesto. Queremos asegurarnos de que no represente ningún riesgo ambiental ni de seguridad. Nos tomará un tiempo revisar la zona». «¿Riesgo?», repitió John, desconcertado. «No parece peligroso». «A veces las apariencias engañan», respondió el funcionario con una calma que no tranquilizaba en absoluto. Mientras hablaban, los demás ya habían empezado a descargar equipo. Cámaras, detectores, cintas de señalización. Uno de los SUV negros permaneció cerrado, con las ventanas tintadas. John sintió una punzada en el estómago, un presentimiento amargo. «¿Puedo quedarme?», preguntó. El funcionario dudó un segundo antes de contestar. «Por su seguridad le pediremos que se mantenga a cierta distancia. No queremos que nadie resulte herido si esto resulta ser algo inestable». John quiso replicar,
Pero en ese momento una camioneta roja se detuvo junto al camino. Era Sam. Bajó con el ceño fruncido y se acercó a John, sin prestar atención a las advertencias de los hombres del condado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz baja. «Vinieron ellos», susurró John. «Dicen que quieren revisar». Sam observó el movimiento de los hombres, las herramientas que sacaban, el modo en que rodeaban el lugar como si ya les perteneciera. «Eso no son del condado», murmuró. «Míralos bien». Y tenía razón. Uno de los SUV se abrió, y de él descendieron 3 hombres de traje oscuro. No llevaban identificación visible, solo gafas de sol y una actitud que helaba el aire. Hablaron brevemente con los funcionarios y luego se dirigieron al campo. No saludaron a nadie, no hicieron preguntas. Solo caminaron, con paso firme, hasta el lugar exacto donde el día anterior los 2 vecinos habían dejado la excavación cubierta. En cuestión de minutos, la escena habitual del campo se transformó en algo irreconocible. Llegaron más vehículos, una grúa, un generador portátil, luces, cámaras de medición. Los hombres en traje observaban sin participar, de brazos cruzados, como supervisores de una obra que ya conocían. John se sintió invisible en su propio terreno. Cuando intentó acercarse, un joven con chaleco reflectante lo detuvo con un gesto. «Señor, necesitamos que se quede detrás de la cinta», dijo con voz firme. «Ese es mi campo», replicó John. «Y seguirá siéndolo», respondió el joven con una sonrisa vacía. «Solo estamos cumpliendo con el protocolo». John se apartó, impotente. Sam le puso una mano en el hombro. «Déjalos, John. No te serviría discutir». El ruido de las máquinas llenó el aire. Las palas mecánicas comenzaron a remover la tierra, abriendo el agujero con precisión quirúrgica. La grúa se preparó para levantar los fragmentos visibles. John observaba desde la cerca, sintiendo una mezcla de ira y miedo. La tierra que él había trabajado durante décadas era ahora un sitio tomado por extraños. A media mañana, la grúa alzó un trozo de fuselaje que brilló bajo el sol. El reflejo era tan puro que por un instante cegó a los hombres que lo rodeaban. La pieza era enorme, curvada, intacta. No había rastro de fuego, ni corrosión, ni abolladuras. Parecía haber sido enterrada el día anterior. Los hombres en traje se acercaron y examinaron los remaches, las ventanas selladas por el barro. Uno de ellos tomó una fotografía y asintió. Sam, junto a John, murmuró: «Eso no es un accidente. Ese avión ha estado durmiendo ahí abajo». John no respondió. Su garganta estaba seca. Observaba cómo los hombres fotografiaban, medían, marcaban con cintas, como si aquello formara parte de un procedimiento previsto. Poco después del mediodía, llegó una camioneta de noticias locales. Una reportera con abrigo rojo descendió apresurada, seguida de un camarógrafo. Comenzó a hablar frente a la cámara, su voz cargada de entusiasmo. «Detrás de mí», decía, «autoridades del estado investigan lo que podría ser el hallazgo más sorprendente en la historia de Nebraska. Un avión de mediados del siglo XX, completamente intacto, descubierto bajo una granja privada». Pero el discurso fue interrumpido abruptamente. Uno de los hombres en traje se acercó, habló con ella en voz baja, y de inmediato el camarógrafo bajó la cámara. En menos de 5 minutos, la camioneta de noticias dio media vuelta y desapareció por el camino. John y Sam se miraron, incrédulos. «No quieren que nadie lo vea», dijo Sam. La jornada continuó hasta entrada la noche. Cuando cayó la oscuridad, encendieron reflectores que bañaban el campo con una luz blanca, casi espectral. El zumbido de los generadores llenaba el aire. John permaneció en la valla, incapaz de apartarse. Observaba cómo su campo se convertía en un sitio industrial, con hombres caminando de un lado a otro, cargando cajas metálicas, tomando muestras del suelo. Cerca de la medianoche, un vehículo gris se detuvo frente a su casa. De él bajó una mujer de rostro sereno, vestida con traje azul oscuro y una carpeta en la mano. Caminó hasta el porche con paso firme. «Señor Mason», dijo, «soy la señora Cole, del Departamento de Transporte. Necesito que firme unos documentos». Le entregó la carpeta. Dentro había un formulario con el sello oficial y las palabras «Orden de restricción temporal de propiedad» en letras negras.
Más abajo, un número de referencia y una cifra de compensación económica. ¿Qué significa esto?, preguntó John. Es un procedimiento estándar. Mientras dure la investigación, necesitamos controlar el acceso al sitio. Recibirá una compensación por cualquier pérdida de cosecha o daño a su terreno. John la miró, confundido. ¿Y cuánto tiempo durará esta investigación? El necesario, respondió ella con una sonrisa vacía. Confíe en que todo se hará conforme a la ley. ¿Y qué están buscando exactamente?, insistió. No estoy autorizada para discutirlo, dijo, cerrando la carpeta. La mujer lo observó unos segundos más. Luego bajó del porche y regresó al vehículo. John se quedó con los papeles en la mano, sintiendo que acababa de vender algo que ni siquiera había decidido. Durante los siguientes días, la actividad en el campo fue incesante. Levantaron cercas, instalaron una caseta de seguridad, colocaron letreros de advertencia. Los vehículos entraban y salían sin descanso. Sam intentó acercarse una tarde, pero fue detenido amablemente por dos guardias que le pidieron que se retirara. «Zona restringida», le dijeron. «Parecen buscar oro», comentó Sam después mientras bebían café en la cocina de John. «No sé lo que buscan», contestó John, «pero sé que no quieren que nadie lo sepa». 2 días más tarde, regresaron los hombres de traje. Esta vez eran solo 2, diferentes de los anteriores. Se presentaron como agentes federales, aunque nunca mostraron una identificación clara. El mayor de ellos, de cabello gris y ojos fríos, se llamaba Harlan. Su compañero, más joven, era el agente Price. «Queremos hablar con usted sobre el hallazgo», dijo Harlan, abriendo una libreta. «Ya les dije todo al condado». «Nos gustaría escuchar su versión», replicó Price con una voz cortés, pero firme. «¿Cuándo encontró el objeto? ¿Cuánto excavó antes de llamar a las autoridades?» John respondió con sinceridad, aunque notó que los hombres no tomaban notas. Solo lo observaban, atentos, evaluándolo. «¿Notó algún símbolo o inscripción?», preguntó Harlan. «Solo una pintura roja, parte de una letra, quizá una A». Harlan asintió lentamente. «¿Y tomó fotografías?» «No». «Bien», dijo Price con una sonrisa apenas perceptible. «Le agradeceríamos que mantuviera esa prudencia». Después de unos minutos, los hombres cerraron la libreta y se marcharon. No amenazaron, no alzaron la voz, pero dejaron tras de sí una sensación de vacío, como si algo invisible se hubiera llevado parte de la conversación. Esa noche, cuando John salió al porche, el campo estaba oscuro otra vez. No quedaban luces ni ruidos. Las cercas habían sido retiradas, las máquinas desaparecidas. El terreno estaba perfectamente nivelado, como si nada hubiera ocurrido. Solo el aire parecía distinto, más denso, como si aún guardara el eco de los motores. A la mañana siguiente, Sam vino en su camioneta. Observó el campo y soltó una risa nerviosa. «Parece que nunca pasó nada». John no respondió. Caminó hasta el centro del terreno, se agachó y tomó un puñado de tierra. La apretó entre los dedos y la dejó caer lentamente. Estaba demasiado lisa, demasiado uniforme. No había marcas, ni huellas, ni rastros de excavación. Sam lo miró con preocupación. «¿Qué crees que hicieron con eso?» «No lo sé», contestó John. «Pero ya no es nuestro problema». Sam encogió los hombros, aunque en sus ojos brillaba la misma inquietud. «No sé si eso es algo bueno o algo malo». Esa tarde, John recibió un sobre por correo. Dentro había una carta del Departamento de Transporte informándole que la investigación había concluido sin hallazgos relevantes. Venía acompañada de un cheque por una suma que lo dejó sin habla. No lo cobró. Lo guardó en un cajón, junto a los papeles que había firmado aquella noche. Esa noche, la granja volvió a su silencio habitual. Pero cuando se acostó, John creyó escuchar, entre el murmullo del viento, un sonido débil, persistente, como el zumbido de un motor lejano que se apagaba poco a poco bajo la tierra. Cerró los ojos, y por primera vez comprendió que el campo nunca volvería a ser el mismo. Aquello que había dormido bajo la superficie no solo había cambiado su tierra, sino también su vida. Y aunque los hombres de traje se hubieran marchado, lo que ellos buscaban aún seguía allí, respirando bajo el peso del suelo. Los días que siguieron al silencio del campo tuvieron una textura irreal, como si el tiempo se hubiera suspendido sobre la granja de John Mason.
La tierra, que antes vibraba con la vida de los motores y el paso de los hombres, había vuelto a su calma habitual. Pero esa calma ya no era la misma. No era la paz de lo conocido, sino una quietud impostada, demasiado perfecta, demasiado limpia. John caminaba por su terreno y no encontraba ni una marca, ni una huella de las máquinas que lo habían devastado. La superficie parecía alisada a propósito, como si la tierra hubiera sido peinada por manos invisibles. Ni un solo fragmento de metal, ni un tornillo, ni siquiera un olor que delatara la magnitud de lo que allí había sucedido. Durante las primeras jornadas intentó convencerse de que todo había terminado. Los hombres de traje se habían ido, las camionetas negras no volvían, y el sobre con el cheque dormía sin abrir en el cajón de su escritorio. La vida debía continuar, pero el aire del campo seguía cargado de una tensión sorda. Cada vez que el viento soplaba, traía consigo el eco de los generadores y el zumbido de los reflectores. John lo sentía al anochecer, cuando el horizonte se oscurecía y el silencio del terreno le devolvía una sensación de vigilancia. El campo parecía estar observándolo. Una tarde decidió llamar al condado. La mujer que respondió su llamada hablaba con un tono amable pero distante. El tipo de voz que parece seguir un guión. John explicó que quería saber qué había ocurrido con el hallazgo, si había alguna información disponible, algún reporte oficial. La respuesta fue seca. Señor Mason, no tenemos registro de ninguna excavación en su propiedad. ¿Está seguro de que no fue una inspección de rutina de suelo? Él se quedó en silencio unos segundos antes de contestar. Sé lo que vi, dijo, pero la línea ya estaba muerta. Colgó el teléfono con una mezcla de ira y confusión. No era posible. Había docenas de testigos. Sam, los hombres del condado, las máquinas, las luces. ¿Cómo podían borrar todo eso? Encendió la computadora, buscó las noticias locales. El sitio web del canal que había transmitido brevemente la historia mostraba una pantalla de error. Los artículos, que recordaba haber leído el primer día, ya no estaban. Los foros en los que se mencionaba el hallazgo habían sido eliminados o bloqueados. La red, tan amplia como el cielo, parecía haberse vaciado justo en torno a su historia. Decidió ir a la biblioteca del pueblo. No había ido en años, pero recordaba que allí guardaban microfilmes con copias de los periódicos de medio siglo atrás. La bibliotecaria, una mujer de cabello blanco y gafas gruesas, lo recibió con una sonrisa cansada. «Busco registros de accidentes aéreos en esta zona», dijo John, intentando sonar casual. Ella lo condujo hacia una esquina donde las máquinas de microfilm zumbaban con un sonido tenue. «Ahí tiene los archivos hasta los años 80. Más atrás están en el sótano». Pasó horas revisando titulares, páginas amarillentas, columnas de sucesos, incendios, bodas, ferias agrícolas, inundaciones. Nada. Ni una sola mención de un avión perdido. Bajó al sótano y siguió buscando, década por década, hasta los años 40. Lo único que encontró fueron anuncios de tractores y noticias sobre cosechas. Cuando salió de la biblioteca, el sol ya caía. El aire olía a lluvia, y la primera sensación de desamparo comenzó a instalarse en él como una sombra permanente. Esa noche fue a ver a Sam. Su amigo lo recibió en la puerta con una expresión preocupada. «Pensé que vendrías», dijo. Se sentaron en la cocina, bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja. Sam habló primero, con voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírlos. «No te va a gustar lo que voy a decirte, pero recuerdo algo. Cuando era chico, mi tío volaba para una empresa privada, algo que no era del todo legal. Transportaban carga, gente, dinero, lo que fuera. El nombre era Central Midwest Air. Cerraron a principios de los 60, pero hubo rumores. Decían que uno de sus aviones desapareció, un vuelo entre Kansas City y Denver. Nunca se reportó. Nadie habló de eso. Solo decían que se había perdido en el papeleo». John lo escuchaba con el ceño fruncido. «¿Y crees que eso es lo que encontramos?» Sam encogió los hombros. «No lo sé, pero si ese avión llevaba algo más que pasajeros, algo que debía desaparecer, tiene sentido que lo enterraran. ¿Qué mejor sitio que una granja perdida en mitad del país? Aquí nadie pregunta nada».
El silencio llenó la cocina. El viento golpeó contra la ventana, y por un momento ambos hombres imaginaron el campo de noche, el fuselaje brillante bajo toneladas de barro. Sam habló de nuevo, con una voz más grave. Si tengo razón, alguien se aseguró de que nadie volviera a verlo. Y si ahora lo desenterraste, John, tal vez reabriste algo que estaba destinado a quedarse cerrado. Cuando regresó a su casa, el cielo se había vuelto de un negro uniforme. El camino de grava brillaba húmedo bajo las luces de la camioneta. Al entrar sintió que el aire en el interior era más denso, como si alguien hubiera estado allí. No encontró nada fuera de lugar, salvo un olor vago a tabaco, un aroma que no reconocía. En la mesa del comedor había un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una hoja mecanografiada. Encontró algo que no le pertenece. Déjelo descansar. No había firma. Las letras, ligeramente desalineadas, parecían salidas de una máquina de escribir antigua. Guardó la carta en el mismo cajón donde había puesto el cheque. Durante horas se quedó sentado frente a la mesa, sin moverse, escuchando el sonido del viento que se colaba por los marcos. Cada tanto creía oír un motor a lo lejos, un ronroneo que venía y se apagaba. Al día siguiente fue al taller de Sam. El viejo piloto estaba reparando una moto oxidada. Cuando John le mostró la carta, Sam la leyó sin sorpresa. Era cuestión de tiempo, dijo dejando la hoja sobre la mesa. Te advertí que no escarbaras más. ¿Si no me callo?, preguntó John, mirándolo fijamente. Sam suspiró. Entonces te borrarán. Así de simple. No a tiros ni con amenazas. Solo desaparecerás del papel. No quedará registro de ti ni de lo que encontraste. Eso es lo que hacen con las cosas que no deben existir. Esa noche, John decidió hacer algo que no había hecho antes: conservar pruebas. Buscó la vieja cámara fotográfica de su esposa, una de rollo de película, y esperó a que cayera el sol. Caminó hasta el centro del campo, donde la tierra estaba más lisa que nunca. Tomó 3 fotografías con el horizonte, la casa y el terreno. No había nada visible, pero él sabía que allí, bajo sus pies, seguía durmiendo el avión. Guardó la cámara en un armario y se fue a dormir con un extraño sentimiento de triunfo. Una semana después, las fotos desaparecieron. La cámara seguía en su sitio, pero el rollo no estaba. Lo buscó por toda la casa, sin éxito. Aquella mañana, el aire olía de nuevo a tabaco. En el alféizar de la ventana del dormitorio había ceniza. No necesitó más pruebas. Alguien había entrado. El miedo se transformó en algo distinto, una certeza. Ya no dudaba de que lo vigilaban. Empezó a notar cosas pequeñas: un coche estacionado a lo lejos, faros que se encendían en la noche y se apagaban cuando él salía al porche, llamadas que sonaban una vez y se cortaban. Sam le dijo que él también los había visto. Me preguntaron por ti, confesó una tarde. Querían saber qué dijiste, si tenías copias, si habías contado algo. Les dije que no. John lo miró con amargura. ¿Y crees que eso bastará? No, pero al menos no los provoques. Pasaron los días. El pueblo entero parecía haber olvidado el incidente. En la tienda la gente lo saludaba con una sonrisa cortés, pero en sus ojos había una reserva nueva, una cautela. Algunos bajaban la voz cuando él entraba. Otros directamente cambiaban de tema. Ya no era solo un granjero más. Era el hombre de la historia que nadie debía recordar. Una noche, incapaz de dormir, John volvió a encender la radio. Buscaba distracción, cualquier cosa que lo apartara del pensamiento fijo del avión enterrado. Entre la estática escuchó algo. Una voz débil, casi un susurro, que recitaba una serie de números. Pensó que sería una frecuencia militar o una estación de radioaficionados, pero la voz se repitió, con pausas exactas, en una secuencia que no parecía casual. Esos números le recordaron el ritmo del motor que había oído bajo tierra. Apagó la radio y permaneció en la oscuridad, con la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba usando las ondas para enviar un mensaje solo a él. Al amanecer, se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba saber más. Empacó unas pocas cosas y condujo hasta Lincoln, donde había un pequeño museo de aviación civil. Allí conoció a un hombre llamado Reynolds, un mecánico retirado que había trabajado para Central Midwest Air en los años 60. Cuando John mencionó el nombre de la empresa,
El anciano se quedó inmóvil un instante. Luego lo llevó a un rincón apartado. «No hable de eso en voz alta», murmuró. «Esas siglas no traen nada bueno». John le describió el avión, el color, el logo con las alas. Reynolds asintió lentamente. «Sí, lo reconozco. Era nuestro emblema. Pero ese modelo, el CM9, desapareció en el 62. Nadie lo reportó porque no existía oficialmente. Transportaban más que pasajeros. Políticos, dinero, a veces algo peor. Cuando se perdió nos dijeron que olvidáramos el asunto, y eso hicimos». «¿Y si nunca se estrelló?», preguntó John. El viejo mecánico lo miró en silencio. «Entonces alguien lo escondió. Y si lo encontró usted, lo mejor que puede hacer es fingir que no vio nada». De regreso a casa, la carretera le pareció interminable. El horizonte ardía en tonos anaranjados. Pensó en las palabras de Reynolds en la carta, en el campo que dormía bajo la apariencia de normalidad. Por primera vez, comprendió que la historia no era solo suya. Era una parte de algo más grande, algo que respiraba detrás de los registros, invisible pero vivo. Esa noche, cuando salió al porche, vio luces en el borde del campo. Dos siluetas se movían cerca de la cerca, sombras que parecían flotar entre la bruma. Encendió la linterna, pero no vio a nadie. Solo las marcas de neumáticos recientes en la tierra húmeda. El aire olía a gasolina. Caminó hasta el centro del campo y sintió bajo sus botas una vibración leve, como un eco del pasado que se negaba a extinguirse. Desde aquel día, John dejó de hacer llamadas. Comprendió que cada palabra suya podía ser escuchada. Los días se volvieron más lentos, las noches más largas. A veces veía pasar un coche por la carretera, siempre el mismo, con las luces encendidas y las ventanillas oscuras. Ya no sentía miedo, solo resignación. Había entrado en una historia que no se podía contar, y lo sabía. Sin embargo, cuando trabajaba la tierra, cuando el arado cruzaba esa franja exacta donde alguna vez había brillado el metal, no podía evitar sentir que bajo el peso del tractor algo respondía. Una vibración mínima, un recordatorio. Y aunque nadie más en el mundo parecía recordarlo, John comprendía que la tierra sí lo hacía. Ella no olvidaba, solo esperaba. El invierno se fue disipando lentamente, como una sombra cansada, y la primavera trajo consigo una sensación de vacío que parecía colarse en cada rincón de la granja. John Mason despertaba cada mañana con el mismo hábito de siempre: preparar el café, abrir las cortinas y mirar el campo. Sin embargo, desde hacía meses, aquel paisaje le resultaba ajeno. La tierra que tanto había trabajado parecía diferente, más callada, más cerrada. Aquel trozo de terreno donde una vez los hombres de traje habían excavado y levantado su maquinaria, seguía igual de liso, sin una sola hierba que se atreviera a brotar. El resto del campo prosperaba, pero ese punto exacto, en el centro de la parcela, permanecía estéril, como si algo bajo el suelo continuara respirando, robando la vida del entorno. A pesar de que intentaba ignorarlo, el silencio se había vuelto una presencia física. Por las noches, cuando el viento del oeste soplaba, el aire traía un murmullo extraño, un rumor profundo que venía del subsuelo. No era el sonido del agua ni el del viento atrapado entre las grietas. Era algo más tenue, más constante, un zumbido que recordaba el motor de un avión detenido, un corazón que se negaba a morir. John aprendió a vivir con ese sonido, como se aprende a vivir con un dolor antiguo, sin hablar de él, pero sin dejar de escucharlo. La gente del pueblo seguía evitando el tema. Cuando alguien mencionaba la granja, lo hacía con voz baja, como si nombrar aquel lugar pudiera atraer la desgracia. Algunos habían empezado a llamarlo el hombre que desenterró el cielo. John lo sabía porque un día escuchó a dos jóvenes murmurar ese apodo en el bar del pueblo. No los enfrentó. Solo pagó su café y se marchó, dejando tras de sí la puerta abierta y el silencio más pesado que nunca. Un jueves por la tarde, llegó un sobre a su buzón. No tenía sello ni remitente. El papel era grueso, amarillento, con el mismo tipo de letra mecánica del mensaje anterior. «Permita que la tierra guarde lo que tomó, o ella tomará más», decía. Las manos de John temblaron al leerlo. No necesitaba pensar mucho para comprender su significado.
Era una advertencia, una orden. Guardó la carta junto a la anterior, en el mismo cajón donde seguía el cheque sin cobrar. Cada papel era un recordatorio de que aún estaba atrapado en una historia que no había elegido. A partir de entonces, las noches se volvieron más densas. A menudo veía, desde su ventana, un par de faros inmóviles en la distancia, justo en la carretera que bordeaba su propiedad. Permanecían allí durante horas, sin moverse, hasta que de pronto desaparecían. Al principio pensó que era paranoia, luego entendió que no lo era. Ya no trataban de ocultarse, solo estaban ahí, recordándole su presencia. El campo empezó a cambiar. La zona del hallazgo, que había permanecido árida, se transformó después de una lluvia intensa. La tierra se hundió ligeramente, formando una hondonada. John lo notó al amanecer, cuando el tractor se atascó al pasar cerca. Bajó, inspeccionó el suelo y vio algo metálico sobresaliendo entre el barro. Una lámina pequeña, apenas del tamaño de su mano. Brillaba con un resplandor tenue, casi enfermizo. Durante unos segundos se quedó mirándola sin moverse, y luego, lentamente, la cubrió con tierra otra vez. No quería tocarla. Sintió que al hacerlo confirmaría que aquello seguía vivo bajo la superficie. Esa noche el viento cambió de dirección. Traía un olor a ozono y hierro, el mismo que había percibido la primera vez que encontró el fuselaje. Encendió la radio buscando compañía. La estática llenó la habitación con un murmullo blanco. Entre los ruidos escuchó de nuevo aquella secuencia de números, los mismos que meses antes lo habían inquietado. Esta vez la transmisión era más nítida, como si la voz estuviera más cerca. Anotó algunos dígitos en un papel, pero luego los borró. No quería saber lo que significaban. Apagó la radio y se quedó sentado en la oscuridad, mirando el campo a través de la ventana. A lo lejos un coche pasaba lentamente por la carretera y se detenía justo frente a su entrada. No bajó nadie. El motor siguió encendido unos minutos, hasta que finalmente se apagó. John no se movió, solo escuchó. El silencio posterior fue más aterrador que el sonido. Con el paso de los días, su aislamiento creció. Sam Harper apenas salía de su casa. Cuando John fue a visitarlo, encontró la camioneta cubierta de polvo y el taller vacío. Golpeó la puerta varias veces antes de que Sam apareciera. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos. «Vinieron anoche», dijo sin preámbulo. Preguntaron otra vez. Querían saber si seguías hablando con alguien. Les dije que ya no lo hacías. John lo miró en silencio. «Hazme caso», continuó Sam. «No los provoques. No hables del avión. No menciones nada. Déjalo morir». Esa conversación marcó el inicio de una rutina nueva, la del miedo disfrazado de normalidad. John siguió trabajando el campo, reparando cercas, alimentando el ganado, como si nada hubiera pasado. Pero cada tarea llevaba consigo una vigilancia invisible. La tierra se volvió hostil, el cielo más pesado, y el sonido del tractor parecía resonar de forma diferente, como si el eco se deformara al tocar el aire. Una tarde de tormenta, mientras las nubes se acumulaban en el horizonte, John escuchó un golpe seco contra la pared del granero. Corrió hacia allí, pero no encontró a nadie. En el suelo había huellas, no de botas, sino de neumáticos recientes. Siguió las marcas con una linterna y vio que se detenían justo frente al campo maldito, donde la tierra se hundía. El barro aún estaba húmedo, como si el vehículo se hubiera ido hacía poco. Miró el cielo. Un relámpago iluminó el paisaje, y por un instante creyó ver una silueta humana de pie junto al centro del terreno. Parpadeó y ya no había nada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los tejados, la casa vibró con un trueno profundo que no venía del cielo. Era un sonido subterráneo, prolongado, metálico. John se levantó, abrió la puerta del porche y miró hacia el campo. El agua corría en pequeños riachuelos entre los surcos, y en el centro, justo donde estaba el hundimiento, la tierra parecía moverse, como si algo respirara bajo el lodo. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. No salió hasta el amanecer. Al día siguiente, el lugar estaba otra vez intacto. Ni rastro de agua, ni huellas, ni movimiento. Solo el barro endurecido y el silencio. Caminó hasta el centro y se agachó. Tocó el suelo. Estaba tibio. Se quedó así un rato, con la mano apoyada sobre la tierra, hasta que un escalofrío le recorrió la espalda.
Entendió que aquello no era una amenaza humana, sino algo más profundo, una memoria viva del mundo, una conciencia que lo había elegido como testigo. La sensación de vigilancia no se limitaba ya al campo. Dentro de la casa, a veces encontraba objetos movidos de sitio, puertas entreabiertas que recordaba haber cerrado, y el olor a tabaco regresaba como una firma invisible. Una noche despertó con el ruido del motor de un coche. Miró por la ventana y vio dos figuras junto al granero. Una sostenía algo brillante, como una lámpara o un dispositivo. La otra parecía observar el suelo. John sintió que debía hacer algo, pero su cuerpo no respondió. Permaneció quieto, con la respiración contenida. Cuando finalmente se atrevió a bajar, ya no había nadie. Solo el portón del granero, abierto de par en par, y el aire lleno de electricidad. Esa fue la primera vez que pensó en marcharse. Pero ¿a dónde iría? Su vida estaba atada a ese pedazo de tierra, la misma que ahora lo perseguía. Empacó una maleta con ropa y algunos documentos, pero al día siguiente, al salir, algo lo detuvo. Miró el campo, el cielo gris, el viento que agitaba los maizales. Supo que no podía huir. Aquella historia no se terminaba alejándose de ella. Si se marchaba, la tierra seguiría respirando en su ausencia. La primavera avanzó, pero la naturaleza no floreció como otros años. Los árboles tardaron en brotar, los animales se mostraban inquietos. El suelo parecía negarse a dar fruto. Los vecinos hablaban de una plaga, de un cambio en las corrientes del subsuelo. John escuchaba sin intervenir. Sabía que no era ninguna plaga. La tierra simplemente no quería compartir más su secreto. Una tarde, mientras el sol se hundía tras las colinas, una camioneta se detuvo frente a su entrada. De ella bajó un hombre alto, de cabello gris. John lo reconoció de inmediato. Harlan, el agente que había venido meses atrás. Traía la misma expresión imperturbable, los mismos modales medidos. «Solo vengo a asegurarme de que todo esté tranquilo», dijo. John no respondió. «El gobierno aprecia su cooperación, señor Mason. Es importante que este asunto quede enterrado, literalmente». Sonrió sin humor. «Entiéndalo como una cuestión de seguridad nacional». John lo observó sin pestañear. «¿Qué era eso?», preguntó con voz baja. «Lo que sacaron de ahí». Harlan no respondió. Ajustó su chaqueta y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, se volvió y dijo: «Algunas cosas no se entierran por accidente, y usted tuvo la mala suerte de encontrarlas». Luego se fue, dejando tras de sí el polvo suspendido en el aire. Esa noche, John comprendió que el silencio no era solo impuesto. Era también aceptado, un pacto tácito entre él y aquello que dormía bajo la tierra. El ruido de la vida siguió su curso. Los pájaros al amanecer, el chirrido de la madera, el rumor del viento. Pero bajo ese murmullo cotidiano, persistía otro sonido, apenas perceptible, un pulso subterráneo que marcaba el ritmo del mundo. A veces al anochecer salía al porche y se sentaba con una taza de café, observando la línea del horizonte. Sabía que en algún momento, tal vez en otra vida, alguien volvería a golpear el suelo con su arado, escucharía el mismo sonido metálico y todo volvería a empezar. Entonces cerraba los ojos y murmuraba para sí: «Déjalo dormir», porque comprendió que había sido advertido con razón. El silencio era la única forma de sobrevivir a lo que había descubierto. El campo volvió a ser suyo solo en apariencia, pero en el fondo sabía que pertenecía a otro. A algo que la tierra había decidido guardar, no por miedo, sino por memoria. Y en esa memoria él también estaba incluido, prisionero de un secreto que respiraba bajo el suelo, esperando. El verano llegó con una calma engañosa, tibia y luminosa en apariencia, pero cargada de un silencio que pesaba más que el calor. La granja de John Mason, alguna vez viva con el rumor de los insectos y el murmullo del viento entre los tallos de maíz, parecía ahora envuelta en una respiración contenida. El campo, que había sido escenario de toda aquella intrusión, lucía verde en los bordes, fértil y dócil, pero en su centro, donde la tierra se había hundido meses atrás, la vegetación seguía débil, amarillenta, incapaz de crecer con fuerza. Desde la distancia, el terreno parecía uniforme, pero John sabía distinguir ese parche como se reconoce una cicatriz en la propia piel.
La herida seguía allí, invisible para todos, pero abierta en su memoria. Había pasado casi un año desde el descubrimiento del avión, o lo que fuera que el gobierno había decidido llamar nada significativo. En el pueblo ya no se hablaba del asunto. Los vecinos habían recuperado la costumbre de saludarlo, aunque con un matiz de incomodidad, una cortesía demasiado estudiada que escondía la desconfianza. John se había convertido en una especie de fantasma local, alguien con quien era mejor no hablar demasiado. La gente prefería mantener la versión oficial, que no había ocurrido nada, que el campo de Mason era un terreno como cualquier otro. Pero John sabía que el silencio colectivo no borraba la verdad, solo la disolvía lentamente en el aire, hasta hacerla irreconocible. Las noches eran las peores. Cuando el sol caía y el horizonte se teñía de cobre, el viento traía consigo un rumor profundo, una vibración que no era del todo natural. John había aprendido a identificarla, a distinguirla del zumbido del generador o del paso lejano de un tren. Era algo distinto, más bajo, más constante, casi como un pulso que emergía del suelo. A veces, cuando el sueño lo vencía, creía escuchar en su mente el eco de motores apagados, el roce del metal contra la tierra, un sonido húmedo, sofocado, como si el avión siguiera moviéndose allá abajo, reacomodándose lentamente en su tumba. Intentó ignorarlo, dedicarse a las tareas del campo, al cuidado del ganado, al mantenimiento de las vallas. Pero incluso en los días más comunes, la sensación de ser observado persistía. No era la vigilancia humana, esa ya había cesado hacía tiempo, sino algo más primitivo, como si la propia tierra lo tuviera presente, como si su nombre estuviera grabado en sus raíces. En más de una ocasión, mientras arrojaba las semillas, sintió que el aire cambiaba alrededor, que el viento se detenía por un instante y que todo el paisaje se inclinaba hacia él, atento, expectante. Una mañana, mientras inspeccionaba la parte sur del terreno, encontró algo que lo detuvo en seco. Entre los surcos recién arados, un reflejo metálico asomaba débilmente bajo la tierra. Se agachó y lo retiró con cuidado. Era una pieza pequeña, curva, como un fragmento de panel, con la pintura desgastada y una inscripción apenas visible. Las letras MW. Su respiración se detuvo. Sabía lo que significaban. Central Midwest Air, la compañía de la que Sam le había hablado antes de marcharse. Apretó el fragmento en su mano, el metal tibio por el sol. Lo observó unos segundos y luego lo enterró otra vez, despacio, cubriéndolo con el pie. No quería conservar pruebas. Quería que la tierra siguiera guardando su secreto. Por la tarde, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes densas. Una tormenta se acercaba, lenta pero decidida. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. John observó el horizonte y pensó que no recordaba un verano tan silencioso. Ni los pájaros cantaban. La calma anterior a la lluvia tenía algo de sagrado y de siniestro, una expectativa que rozaba lo sobrenatural. Cuando cayeron las primeras gotas, grandes y espaciadas, fue como si el cielo decidiera recordar lo que la gente había olvidado. La lluvia se convirtió en un diluvio. El agua golpeó la tierra con furia, formando riachuelos que descendían por las hondonadas. El campo se volvió un espejo líquido, y John, desde el porche, vio cómo el agua comenzaba a acumularse en el centro del terreno, justo encima del lugar del hallazgo. Tomó una linterna y salió, sin importarle empaparse. Cada paso se hundía en el barro. El aire estaba saturado de humedad y olor a hierro. Cuando llegó al centro, la linterna iluminó un círculo de agua oscura y quieta. Durante un instante, creyó ver algo bajo la superficie. Una forma, una curva plateada, como la silueta de un ala. Parpadeó y la imagen desapareció. El agua se agitó con un trueno cercano, rompiendo la ilusión. Regresó a la casa temblando, no de frío sino de comprensión. No era solo la lluvia lo que hacía emerger ese reflejo. Era la tierra misma la que respiraba, la que devolvía, poco a poco, lo que se le había robado. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas, no logró dormir. Cerró los ojos y escuchó el mismo zumbido de siempre, solo que más fuerte, más definido, y en medio de ese rumor,
creyó oír una voz, lejana y apagada, que murmuraba su nombre. Se levantó, encendió una vela y esperó el amanecer sentado en la mesa de la cocina, con el rostro entre las manos. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo incierto. El cielo se mantuvo nublado y el campo nunca terminó de secarse. A veces, el suelo temblaba apenas perceptiblemente, como si algo enorme se moviera muy por debajo. John comenzó a evitar esa parte de la tierra, pero la atracción era inevitable. Cada amanecer lo encontraba de pie frente al ventanal, mirando ese punto exacto, esperando un signo. Sabía que algo más iba a suceder, y sucedió. Una noche sin luna, mientras el campo se perdía en la oscuridad, vio una luz moverse entre los surcos. No era una linterna ni un vehículo. La luz flotaba a baja altura, desplazándose lentamente, como una esfera de un brillo lechoso. John salió sin pensar, descalzo, con el corazón latiendo como un tambor. Avanzó por el barro hasta quedar a unos metros de aquella luz, que parecía palpitar con un ritmo propio. No emitía sonido, solo irradiaba una claridad suave que iluminaba el maíz cercano. Por un momento, el campo entero pareció respirar junto con ella. Luego, sin aviso, la luz se apagó. El mundo volvió a quedar sumido en la oscuridad. John permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada. Miró el cielo, esperando que algo más ocurriera, pero solo el silencio respondió. Cuando regresó a la casa, notó que sus pies estaban cubiertos de un polvo gris, distinto del barro. Lo limpió, pero el olor metálico persistió. Esa noche soñó con el avión. Lo vio entero, reluciente, suspendido en una cavidad de tierra, su fuselaje intacto, su cabina iluminada desde dentro. En el sueño, el avión no parecía muerto sino dormido, esperando, y detrás del cristal, una figura indistinta lo observaba. Despertó empapado en sudor. Afuera, el amanecer era pálido, y el cielo tenía un tono de ceniza. Bajó al porche y se sentó. El aire olía a humedad, pero también a algo más, a metal caliente, a electricidad. La sensación de que algo estaba por suceder se hizo insoportable. A media mañana, el sonido llegó, un estruendo bajo, profundo, que venía del subsuelo. Las ventanas vibraron, los animales en el establo se agitaron. John corrió hacia el campo, y allí, en el centro, vio cómo la tierra se hundía levemente, como si un gigantesco pulmón inhalara bajo el suelo. Luego todo volvió al silencio. Durante el resto del día no habló ni comió. Se sentó frente a la ventana, observando el campo, con la mirada perdida. Cuando el sol cayó, tomó una decisión. Bajó al sótano y sacó la cámara vieja de su esposa. La había reparado hacía meses, aunque no la había usado desde que desaparecieron las primeras fotos. Cargó un nuevo rollo, salió al campo y tomó varias imágenes del terreno, del cielo, del horizonte. No esperaba que las fotografías mostraran nada extraordinario. Era un acto simbólico, casi un ritual. Pero al revelar el rollo días después, una de las fotos lo hizo detenerse. En ella, justo sobre el centro del campo, se distinguía una mancha luminosa, una forma ovalada suspendida en el aire. No podía ser el reflejo del flash ni una imperfección del negativo. Era algo más. Guardó la foto en una caja y la escondió bajo el suelo del granero. No quería volver a verla, pero tampoco destruirla. Era su prueba de que todo había sido real, de que no había perdido la razón. Aún así, entendió que el precio de esa certeza era la soledad. Sam había partido al sur meses atrás, y desde entonces no había vuelto a saber de él. Los demás vecinos apenas lo saludaban. El correo llegaba cada vez menos. Su mundo se reducía a la casa, el campo y el rumor que emanaba de la tierra. Una noche, mientras observaba las estrellas, sintió una paz extraña, una aceptación silenciosa. Comprendió que había pasado de ser un hombre que buscaba respuestas a uno que custodiaba un secreto. La tierra lo había elegido no para entenderla, sino para guardarla. Cuando el viento sopló entre los tallos, le pareció escuchar palabras, no en voz humana, sino en el idioma del mundo, un susurro que decía, «Nada enterrado desaparece, solo espera». Al día siguiente, el amanecer fue claro y cálido. El maíz se mecía suavemente bajo la brisa, y por un instante la granja pareció volver a ser la de antes. John se acercó al campo con paso lento,
Se detuvo en el centro y apoyó la mano sobre el suelo. La vibración seguía allí, más tenue, más profunda, como el pulso de un corazón viejo pero vivo. Cerró los ojos y sonrió, una sonrisa cansada, pero verdadera. Esa tarde, al caer el sol, se sentó en el porche con una taza de café y miró hacia el horizonte. Los colores del crepúsculo teñían la tierra de un rojo sereno. El aire estaba en calma, y por primera vez en mucho tiempo, John sintió que no tenía miedo. Había comprendido lo esencial. El mundo no olvida, solo calla. La tierra, con su infinita paciencia, guarda la memoria de todo lo que toca. Y cuando alguien, por azar o destino, despierta esa memoria, no hay vuelta atrás. Cuando la noche lo envolvió por completo, se levantó, apagó las luces de la casa y observó el campo una última vez. Bajo la luz de la luna, la superficie parecía respirar, y en ese movimiento lento y sagrado, John sintió la certeza de que un día, cuando él ya no estuviera, alguien volvería a pasar por allí, a trabajar la misma tierra, a escuchar el mismo sonido metálico en el fondo del arado. Y entonces todo comenzaría de nuevo. Entró a la casa, cerró la puerta con suavidad y se detuvo en la penumbra. El silencio era total, pero no vacío. Era un silencio lleno de vida, de secretos, de historia. La tierra dormía, pero no descansaba. John subió las escaleras, se acostó y dejó que el sueño lo alcanzara con la tranquilidad de quien ha entendido que hay misterios que no se resuelven, solo se heredan. Afuera, el viento soplaba entre los surcos, y por un instante, el campo entero pareció susurrar su nombre. Luego volvió la calma. La tierra había recordado, y él, por fin, había aprendido a escuchar. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias reales que te dejarán sin aliento. Mira los siguientes y otros videos del canal. Y comparte este video para que más personas descubran lo que realmente ocurrió.